Bienvenidos a este nuevo video. Hoy consideraremos el libro de Segunda de Samuel. En cuanto a su nombre, como vimos en la introducción a Primera de Samuel, este segundo tomo se llama en la Biblia hebrea Shemuel Beit, es decir, Samuel B o Segunda de Samuel. Y en la Septuaginta se llama Basileon Vita, que se traduce acerca de los reyes B o segunda parte. ¿Quién escribió el libro? El video anterior dejamos en claro que estamos ante una sola obra que probablemente abarca los libros de Samuel y Reyes, escrita en la época del cautiverio babilónico por un profeta, quizá el profeta Jeremías. Para responder la pregunta ¿cuándo fue escrito el libro?, los invitamos a ver el video anterior. En cuarto lugar, consideremos por qué fue escrito, y en este punto nos dedicaremos exclusivamente al libro de Segunda de Samuel. Recordemos el propósito general de la obra completa, Samuel Reyes: hacer un fuerte llamado a los cautivos al arrepentimiento de sus pecados que los llevaron al destierro, e invitarlos a fijar de nuevo su esperanza en el único Rey verdadero de Israel, Jehová, y en el Rey escatológico que Dios levantará de la simiente de David, el Mesías. Dentro de ese propósito general, Segunda de Samuel narra la historia de David como el Rey de Israel, 40 años que llevaron a la nación del caos al orden, de la derrota al triunfo sobre sus enemigos, de la miseria a la gloria. El David que huía de Saúl en Primera de Samuel, ahora, después de la muerte de su perseguidor, se sienta sobre el trono. Primero de Judá, 7 años, y luego sobre todo Israel, 33 años, 40 en total. 15 años de huidas aproximadamente, de vida en el desierto e incluso en medio de sus enemigos, prepararon a David para ejercer un gobierno sabio que llevó al pueblo de Dios a su momento más glorioso. Los profetas posteriores, es decir, los profetas que nos dejaron sus libros escritos, recordarán constantemente esos gloriosos días con nostalgia del pasado, pero también con la añoranza de un futuro más glorioso. Por ejemplo, notemos lo que dice el profeta Isaías en su capítulo número 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Noten ahí la promesa de un niño que vendrá, de la simiente de David, que va a establecer ese reino eterno, estable, con una paz sobre el pueblo de Dios, a quien se le llama Dios fuerte, Padre eterno, nombres que difícilmente aplicarían a un simple mortal. Isaías capítulo 29 versículo 1 también tiene ese sentido de añoranza y de esperanza. ¡Ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Isaías capítulo 55 versículos 3 y 4. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando de un descendiente de David, el cual traerá a efecto el pacto eterno. Otro profeta que menciona esa añoranza o nostalgia del pasado, pero también con una esperanza del futuro, es Jeremías. Notemos el capítulo 13 de su libro, versículos 13 y 14. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. El mismo profeta Jeremías, pero ahora en el capítulo 23, versículos 5 y 6 de su libro, dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey.
el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En este texto, Jeremías habla de un descendiente de David que va a traer la paz a Judá y que también traerá justicia. El nombre de este descendiente de David, el Mesías por supuesto, es Jehová, justicia nuestra. En el capítulo 30, versículos 8 al 9, Jeremías dice también lo siguiente. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esa era la añoranza de los profetas, que Dios levantara un descendiente de David que trajera a efecto todas aquellas maravillosas promesas. Ezequiel se une a este sentir, capítulo 37, versículos 24 al 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y Amós, para citar uno de los que llamamos profetas menores, capítulo 9, versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Qué notamos en los profetas? Notamos una mirada al pasado glorioso de los días de David. Esperan que otra vez Dios nos traiga esa gloria, pero quizá una gloria mayor en un futuro cercano a través de un rey davídico. Es importante notar que la esperanza de un nuevo David, como leímos en estos textos, era entendida como el resurgir de la simiente davídica. Es decir, ningún israelita al escuchar estas profecías pensaría en un David resucitado o algo parecido, sino en un descendiente suyo que se levantaría para reconstruir las ruinas de su otrora gloriosa nación. Notemos que precisamente esta es la interpretación que de tales profecías hacen los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15, versículos 15 al 18, haciendo referencia al texto leído anteriormente de Amós, dice lo siguiente. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Notemos lo que dice Hechos. ¿Cuál es la manera en que los apóstoles entendieron esas profecías? Era la esperanza de un descendiente de David, al que se le llama David por ser de su simiente. Es la simiente real davídica. Es la esperanza de que Dios va a levantar a ese descendiente y que a través de él va a cumplir todas aquellas gloriosas promesas, las va a llevar a su cumplimiento final. Como dice acá Hechos, citando a Amós, Dios reedifica el tabernáculo caído de David. Y por supuesto, los apóstoles diciendo esto en Hechos se están refiriendo al alcance de los gentiles a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, David surge como el rey conforme al corazón de Dios, que llevó al pueblo de Dios a su mayor momento de gloria. El ideal divino en el antiguo pacto, el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios en la figura del rey, en el lugar de Dios, la tierra prometida. Por tanto, los 40 años del gobierno de David se constituyen como el gran hito histórico de la monarquía en Israel, pero también de toda su historia. Es, para decirlo claramente, el punto climático de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo
Testamento. Toda la historia del Antiguo Testamento converge hacia este punto crucial, hasta ese momento glorioso del reino de David. Los patriarcas, Moisés, el Éxodo, Josué, los jueces, incluso Saúl, avanzan hacia este momento crucial. El reino de Salomón, la división del reino, los grandes cautiverios, se desprenden de la historia de David. El antes y el después de la historia de David son, por decirlo de algún modo, despreciables, a excepción de la época de la conquista bajo Josué. Israel, antes de David, clama por un rey. Israel, después de David, clama por un rey como David. Observemos las siguientes expresiones que recogen el sentir de todo el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Primera de Reyes capítulo 15, versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Cada vez que encontramos acá la expresión padre, se está refiriendo a David como el progenitor de toda esta simiente de reyes davídicos. A veces se refiere a su hijo inmediato, a veces a su nieto, pero posteriormente a cualquier rey davídico. Segunda de Crónicas capítulo 17, versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Segunda de Crónicas capítulo 28 versículo 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. O sea, todos los reyes de Israel y Judá serán medidos con la vara davídica. El escritor de Segunda de Samuel nos muestra la razón por la cual la figura de David es tan importante en Israel. 4 textos al interior del libro lo dejan muy en claro. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 10 al 16. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa, o sea, tu dinastía, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto lo encontramos en el contexto del llamado pacto davídico. Segunda de Samuel capítulo 8 versículos 13 y 14. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Segunda de Samuel capítulo 22 versículos 1 al 4. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esto ya está casi al final del libro de Segunda de Samuel, es decir, esta ya la encontramos al principio, al medio y al final del libro. Y Segunda de Samuel capítulo 23, versículos 1 al 5, recogen las últimas palabras de David. Dice el texto: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. El primer texto es el llamado pacto davídico, donde Dios promete a David una casa, como respuesta al deseo de David de construir una casa a Dios. David está hablando de un templo, de una casa física para Dios, pero Dios en respuesta le habla de una casa a él, que no es una casa física, sino una dinastía, una sucesión de descendientes suyos que gobernarán al pueblo de Dios eternamente. El segundo texto leído, que es el capítulo siguiente, capítulo 8, al pacto, muestra cómo los eventos en la vida propia de David confirmaron el pacto, pues Jehová le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Los dos últimos textos que citamos, capítulo 22 y capítulo 23, recogen las palabras del propio David, uno en un canto y el otro en sus palabras postreras. El canto alaba a Dios por las victorias obtenidas. Las palabras recuerdan el pacto del capítulo 7 y lo ven cumplido. Pero incluso David añora que llegue a un cumplimiento mayor. Así que tenemos las palabras de Dios, del narrador y de David en total concordancia en cuanto al valor icónico del dulce cantor de Israel. No obstante, el escritor toma los cuidados necesarios para que sus lectores no pongan su esperanza en un rey humano, pues el propio David distó mucho de ser perfecto. Es interesante notar que una parte sustancial del libro se dedica a narrar los fracasos de David. Me refiero a los capítulos 11 al 20. En estos capítulos se nos narran 3 pecados de David. Es la cuarta sección del libro. Incluso a esos 3 pecados podríamos añadir un cuarto, que es el intento de Adonías de usurpar el trono, en Primera de Reyes capítulo 1. Pues el narrador nos dice en el versículo 6, Primera de Reyes capítulo 1 versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Ahora, desde esta perspectiva, podemos considerar que la división de los 2 tomos, Segunda de Samuel y Primera de Reyes, hubiera quedado mejor en el capítulo 2 de Primera de Reyes, incluso hasta los versículos 10 al 12 de ese capítulo, que narran la muerte de David y posteriormente la sucesión de Salomón en el trono. Es probable que la división se haya hecho desde la perspectiva del reinado de Salomón y no de David. Es decir, los eventos narrados en Primera de Reyes capítulo 1 y capítulo 2 preparan el terreno para el ascenso de Salomón al trono. Volviendo a nuestro punto, entonces, el narrador no solo nos muestra el valor icónico de David, sino que también toma el cuidado de mostrarnos sus pecados. 3 son los pecados mencionados en el libro de Segunda de Samuel. Primer pecado, el caso de Betsabé. Segunda de Samuel capítulos 11 y 12. Que bueno, es muy conocido por todos nosotros. Segundo pecado que nos muestra el narrador, el caso de Amnón, capítulo 13 y capítulo 14. Aunque es un caso entre los hijos de David, el narrador nos muestra que fue consecuencia del pecado de David con Betsabé, pero también de su falta de autoridad paterna. Y el tercer pecado que se nos narra en este libro es el caso de Absalón, capítulo 15, versículos 1 hasta el capítulo 20, versículo 26. La raíz de los fracasos de David fue su sonado caso con Betsabé, que en palabras del propio Dios trajo como resultado el caos familiar en la vida del gran rey. Notemos lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, versículos 10 al 12. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer.
así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El evento con el que cierra el libro añade a este argumento el censo insensato del pueblo por parte de David, capítulo 24. Este es otro de los pecados de David, que en este caso no fue privado sino público, y que no solo afectó a su familia, sino también a toda la nación, pues murieron 70,000 hombres. Repetidas veces Dios invitó a Israel a no confiar en ejércitos, por ejemplo Deuteronomio capítulo 20 o Jueces capítulo 7, y a no olvidarlo por causa de la prosperidad. Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 20 hace esa advertencia. Además, Dios advirtió que el rey no debería aumentar sus posesiones, incluidos los caballos y carros de guerra, pues esto apartaría la confianza de Israel en Dios. El siguiente texto del Deuteronomio ayuda mucho a entender lo que sucedió aquí en Samuel. Deuteronomio capítulo 17 versículos 14 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. El rey, por tanto, siempre debería confiar en Dios y llevar al pueblo a esa confianza. La copia de la ley que debería estudiar todos los días le recordaría constantemente que simplemente era un representante de Dios delante de la nación. David tuvo que recordar esta verdad hasta el último día de su vida. Entonces, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser impecable, sino por ser sensible a la palabra de Dios y su guía. Ante la exhortación del profeta Natán y la disciplina divina, el rey respondió de la siguiente manera. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y en el caso del censo, encontramos la misma sensibilidad a la reprensión divina y las palabras del profeta Gad. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Segunda de Samuel capítulo 24 versículos 10 al 14. De manera que el propósito de Segunda de Samuel es levantar a David como el ícono de la monarquía para Israel.
en la esperanza de que Dios levante un descendiente suyo que restaure la gloria davídica de la nación, incluso llevándola a una gloria mayor, estable y eterna. Recordemos que este libro fue escrito para que lo leyeran los cautivos, aquellos que estaban en este momento en Babilonia por causa de sus pecados. En quinto lugar, consideremos el tema general del libro y sus temas secundarios. El tema principal del libro, por supuesto, está estrechamente ligado a su propósito. El hilo argumental de Segunda de Samuel pasa por el reconocimiento desde los diferentes sectores y actores de la historia de David como el rey que Dios ha levantado, algo que ya habíamos observado en Primera Samuel. La lista de textos aquí es larga. Veamos solo algunos y al final proveeremos la lista completa. Segunda Samuel capítulo 3 versículos 9 al 11. Así haga Dios a Abner y aún le añada. Así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Capítulo 3 versículo 36. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Capítulo 5, versículos 1 al 5, que es central en toda esta historia. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Esas son palabras de pacto. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Capítulo 7, versículo 29. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Saltando hacia los últimos capítulos del libro, capítulo 22, versículos 18 al 20. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Y capítulo 22, versículo 51. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Hay otros textos que usted puede consultar en el documento que está en la descripción de este video. A estos textos también podríamos añadir los siguientes: Segunda Samuel capítulo 2 versículo 4, capítulo 3 versículo 1, capítulo 4 versículo 8, capítulo 17 versículo 14, entre otros. La lista completa en el documento que les acabo de mencionar. De manera que el reconocimiento de David como el rey que Dios ha levantado está en boca de todos los personajes de la historia. No importa si son amigos o enemigos, ricos o pobres, señores o esclavos, hombres o mujeres, incluso las tribus del norte, Israel, se unen en el reconocimiento con las tribus del sur, Judá, a pesar de la fisura política que existía desde la época de los jueces. El capítulo 5, que citamos arriba, es el texto central de todo el libro, junto con el capítulo 7, que afirma la misma idea a través del pacto que Jehová hace con David. Los capítulos 22 y 23, cerrando el libro, son la propia afirmación de David en cuanto a esta realidad. Otros temas que aparecen en el libro son los siguientes. Primero, la conducción de los acontecimientos en la vida de David para cumplir el propósito divino y cumplir su palabra. Segundo, el recuerdo constante a David que estaba bajo la autoridad divina. A diferencia de los reyes paganos, que eran señores absolutos, el rey en Israel era un representante del verdadero y único rey en Israel, Jehová. Otro tema
es el tema familiar, un tema que vuelve a ser relevante en la Biblia. Recordemos Deuteronomio y Jueces, sobre todo desde la perspectiva de la responsabilidad paterna, masculina principalmente, y del liderazgo al interior del pueblo de Dios. Es lamentable ver cómo David fue un gran líder militar y político, pero que fracasó, al igual que Elí y Samuel. Recordemos el libro de Primera Samuel. Posteriormente también Salomón, recordemos el libro de Primera de Reyes en el ámbito familiar. Todo padre de familia y especialmente todo líder eclesial debería poner en su corazón la instrucción de Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 y versículos 4 y 5. Otro tema que podemos mencionar es la sumisión total y constante a Dios, escuchando su palabra como el principal medio de santificación. Esto es claro a la luz del ministerio de los profetas frente a los pecados de David. Segunda de Samuel capítulo 12 y segunda de Samuel capítulo 24. La sensibilidad del rey David a la palabra de Dios es un gran ejemplo para todos nosotros. Recordemos las palabras de Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este texto también es citado en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. El terrible suceso con Betsabé nos recuerda la necesidad de velar y orar siempre. Otro tema entonces relevante en este libro. El día en que David se relajó, dio rienda suelta a la carne, que lo llevó en un rápido descenso, donde sumó pecado tras pecado. Las palabras de Pablo son muy pertinentes aquí. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Un último tema que podemos mencionar está en los capítulos 22 y 23. Resaltan el tema de la alabanza como respuesta adecuada a los actos salvíficos de Dios. David se reconoce a sí mismo como el objeto de la gracia divina y entiende que Dios se regocija en las alabanzas de su pueblo. No es fortuito que más de 70 salmos sean asignados a David. Recordemos las palabras del apóstol. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. En sexto lugar, consideremos las doctrinas que enseña el libro. Dos doctrinas particulares podemos mencionar acá. Unida a la soberanía divina mencionada en el punto anterior, hay que enfatizar la fidelidad de Dios al hacer un pacto con David y cumplir fielmente sus promesas. El tema central del capítulo 7, que narra el pacto davídico, es la resolución firme de Dios en cumplir lo que el profeta llama las misericordias firmes a David. Isaías capítulo 55, versículo 3. Que, digámoslo de paso, se cumplen totalmente en Jesucristo. Hechos capítulo 13, versículo 34. Y en segundo lugar, la doctrina del reino de Dios alcanza uno de sus puntos más altos en este libro por medio del reinado de David. Como ya dijimos, fue con David que el pueblo de Israel alcanzó su máxima gloria como manifestación del reino de Dios en la tierra. Con el pacto davídico se retoma la doctrina del reino de Dios en el Antiguo Testamento y desde aquí se catapulta a través de la dinastía davídica a su consumación definitiva en su descendiente Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 2.
Podemos considerar algunos textos del Nuevo Testamento, los cito únicamente. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Hebreos capítulo 1, versículo 5 y Apocalipsis 2, versículos 26 al 28. Todos estos textos, haciendo eco de las palabras del Salmo 2, muestran cómo el descendiente de David, en quien se cumple toda esta expectativa, es Jesucristo. Y esto nos lleva a considerar en séptimo lugar la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro en toda la revelación bíblica. Hagamos explícito lo que ya hemos mencionado de paso en toda esta introducción. David y su dinastía apuntaban hacia el verdadero y único rey de Israel, uno que tenía que ser la imagen misma de Dios y a su vez el descendiente de David, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Algo que aprendimos en la introducción a Primera de Samuel es que los reyes davídicos pecaron. Y eso es algo que sale muy en relevancia en este segundo libro de Samuel. Así que la esperanza de Israel no podía estar en reyes humanos, reyes pecadores. El rey mismo estaba llamado a una obediencia absoluta a Dios, para que así condujera al pueblo de Dios a la obediencia. Pero estos reyes fracasaron unos tras otros. Incluso David, con toda la gloria que tuvo y a la gloria que llevó a Israel, fue un rey pecador. De manera que la pregunta que queda en la mente es: ¿y cómo podemos alcanzar esa perfección que demanda la ley de Dios? La respuesta, por supuesto, está en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Rey justo. Jesucristo es el Rey perfecto. Jesucristo es aquel Rey que cumplió perfectamente la ley de Dios por su pueblo. Y es el Rey que entonces nos está conduciendo a través de su Santo Espíritu a la obediencia perfecta a Dios. Algo que obtendremos en la glorificación. En cuanto a este tema del reinado de David, como tipo y sombra del reinado de Jesucristo, bien vale la pena escuchar el sermón de Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 16 al 23. Un discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Leamos el texto. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Escuchen esto: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. La gloria del Israel de la época de David solo fue la sombra de una gloria mayor. En la historia bíblica aparece como un abrebocas, un pequeño anticipo de algo mejor. En palabras del ángel a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33. Dios le prometió a David un reino eterno, alguien que se sentaría eternamente en el trono. Tenía que ser un rey eterno, un rey que no muriera. Los reyes davídicos se sucedían uno tras otro. Jesucristo es el único que puede cumplir esa condición de un reinado eterno. Mirando el reinado de David, tenemos entonces una vista previa a pequeña escala del reinado del Mesías, que rompe las barreras de Israel y alcanza hasta los últimos rincones de la tierra.
que reúne a los hijos de Dios dispersos a lo largo y ancho del mundo, que trae paz derrotando a sus enemigos y que gana un pueblo bien dispuesto para Dios. En otras palabras, el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos fueron estas gloriosas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Unámonos a esta gran comisión que Cristo, como Rey, nos dio a su iglesia. El bosquejo lo pueden encontrar en el documento ya antes mencionado. Dios los bendiga.